Buenos días, buenas tardes, perdón, vamos a dar inicio a la clase de economía política. Eh, bueno, estábamos viendo los costos para una empresa constructora, los elementos de costos en una empresa constructora. Entonces primero hemos visto el costo de los materiales, que está en función de la cantidad requerida, de sus precios de mercado, de sus precios de factura y sus costos de adquisición, ¿cierto? Luego hemos visto también y hemos hablado del costo, del segundo elemento del costo. Y en el segundo elemento del costo tenemos, por ejemplo, lo que es la mano de obra directa, ¿cierto? El costo del personal o de la mano de obra, así también conocida, que depende del trabajo que realicen y se va a cancelar en función de lo que dice la Ley General del Trabajo y las tarifas salariales que se tengan convenidas en el país. Ahora vamos a ver el tercer elemento del costo, que nosotros podemos decir los costos indirectos de producción, o también conocidos como los gastos generales de construcción. Los gastos generales de construcción componen todos aquellos gastos necesarios para la construcción de las obras y pueden ser, por ejemplo, es aquello que no podemos ver directamente en nuestro proceso. Entonces va a ser el personal de apoyo, todo lo que nosotros necesitamos. A ver, vamos a aumentar este, porque esto no vamos a ver. Aquí estamos diciendo, por ejemplo, la energía eléctrica que podemos pagar, ya sea para la energía eléctrica, vamos a utilizarla en la oficina, podemos utilizarla en la obra, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho, distribuir los gastos en función de lo que se utilice. Lo mismo el agua potable, podemos utilizar en la obra, podemos utilizar en la parte administrativa. En este caso, estamos diciendo, son parte de nuestro costo. Todos los combustibles y lubricantes, si, si tenemos un vehículo para hacer la distribución de nuestro material, entonces utilizamos en el costo de producción. Si el vehículo también se utiliza para la parte de administración, lo mismo, ¿no es cierto? Todo lo que sería papelería, material de limpieza, los seguros, los gastos de comunicación, todos esos van a ser considerados gastos indirectos de producción o, como hemos dicho, gastos generales de construcción. También puede considerarse dentro de los costos indirectos de una obra, por ejemplo, la mano de obra indirecta. Es el personal que no interviene directamente en la ejecución de la obra, pero sí que realiza trabajos, por ejemplo, de control, de organización, vigilancia, ¿sí? En los ingenieros, el jefe de obra, los encargados, el personal encargado. Esa es la mano de obra directa, la que interviene directamente en el proceso productivo. Todo lo que son las maquinarias y las herramientas. Estamos hablando de la amortización de las maquinarias o herramientas, ¿sí? Que son de propiedad de la empresa. Qué sé yo, grúas, carretillas, tractores, volquetas, palas, picotas, qué sé yo, ¿sí? También va a ser considerado como un gasto la instalación y construcción y construcciones provisionales, por ejemplo, unos módulos prefabricados para que se quede el vigilante, o para el almacén, o incluso un taller, el consumo de, hemos dicho, energía eléctrica, agua potable, todo lo que son los gastos de comunicación propios de la obra, el control de calidad. Esos son considerados como los gastos indirectos de fabricación, producción o los gastos generales de construcción.
Dentro de los gastos, por ejemplo, vamos a utilizar, vamos a ver dos que son por el pago de la energía eléctrica. Vamos a decir, nos ha llegado la boleta de pago de bolivianos 840 por el consumo de 1.866 kilowatts hora. Eso quiere decir que se ha consumido y se ha pagado 840 bolivianos, ¿cierto? Tenemos el siguiente, los siguientes departamentos, para el departamento de maestranza, de transporte, departamento técnico y departamento administrativo. Entonces, lo primero que la factura que nos viene es con crédito fiscal. Vamos a quitarle el 13% y vamos a decir, estos 731 que son los bolivianos que se está gastando en la energía eléctrica, vamos a distribuirlo de acuerdo al consumo de kilowatt hora. Por el consumo de 1.866 kilowatt hora hemos pagado 731 bolivianos. Entonces, vamos a distribuir a cuánto le corresponde a cada departamento. Si el departamento de transporte ha consumido, en este caso, 320 kilowatts hora por regla de 3, encontramos que 731 es al 100%, al 320 será X, y por lo tanto esto corresponde el 17.15%. De 1.866 obtenemos el 17.15% y esto es 125.37. Para el departamento de maestranza lo mismo, ¿no es cierto? 731 corresponde a 100%, del 100%, entonces 582 representará X. De los 1.876, el 31.19, 228. El departamento técnico, lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Esto se llama el prorrateo, la distribución entre los diferentes departamentos que tiene nuestra empresa constructora. Aquí tenemos dudas, consultas. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que decir, el consumo que nosotros tenemos, que son 731 para nosotros, va a corresponder al 100%, y para nosotros determinar a cada departamento, si está dividido en 2, está dividido en 4, en 5, en 6 departamentos, nuestra empresa, vamos a decir a cuánto le corresponde a cada uno. Por ejemplo, al departamento técnico dice que ellos han consumido solamente 472 kilowatts hora. 472 multiplicamos por 100 y dividimos, hemos dicho, en 731, eso nos da el 64.56%. No, no puede ser. A ver, un minuto. Aquí estoy. Ya. 472 multiplicado por 100, dividido entre 731, ¿correcto? 64. Estamos aquí. Tengo que reducir nomás. No puedo ver total. Ahí estamos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo se hace la distribución? Entonces, este se llama el prorrateo primario.
Hemos dicho para el departamento técnico, 472 corresponden al 100%, ¿no es cierto? Y dividimos entre los 1.866 kilowatts hora que hemos utilizado en todos los departamentos, esto corresponde al 25.29%. Entonces, este 25.29% lo vamos a multiplicar por, en este caso, por los 731, que es el consumo que hemos tenido, y eso me sale 184.87. ¿Se ha quedado claro? Entonces, este es el prorrateo primario. ¿Para qué? Para la energía eléctrica. Lo mismo hacemos para el gas, lo mismo hacemos para todos los, para todos los, para todos los gastos indirectos o gastos generales de construcción. Eso es energía eléctrica, combustibles y lubricantes, agua. Otro que podemos ver, otro ejemplo que podemos ver también serían las depreciaciones. Las depreciaciones, según el método de la legislación boliviana, consiste en que si nosotros tenemos un activo fijo que es de propiedad de la empresa, tiene que tener esa característica primero, ser de propiedad de la empresa. O sea, estar a nombre de la empresa. Nosotros tenemos que depreciar la norma, y la norma contable número 3 y la norma contable número 6 establecen que nosotros, además de depreciar, tenemos que actualizar para que cuando una vez cumplida la vida útil la maquinaria, nosotros podamos nuevamente tener la maquinaria y no termine la vida útil de la maquinaria y termine la vida útil de nuestra empresa. El objetivo de la depreciación, entonces, es que cumplida la vida útil del activo fijo, nosotros podamos reemplazar por un nuevo activo fijo y la empresa siga funcionando. Ese sería nuestro objetivo. Entonces, todos los activos fijos son todos los bienes de la empresa. En este caso, hemos dicho, dentro de los activos fijos que se tienen en las empresas constructoras, podemos tener, por ejemplo, los camiones, los tractores, los vehículos, las carretillas, las palas, las picotas, todo lo que sean herramientas que tengan un valor significativo, ¿no es cierto? No vamos a ver, por ejemplo, esos son los activos fijos que tengan un valor y que se tengan que depreciar en el tiempo. ¿Qué es la depreciación? La pérdida de valor que sufre un activo fijo. Entonces, el objetivo de la depreciación es que cuando el activo fijo cumpla su vida útil, ¿no es cierto?, nosotros tengamos el dinero para reponer nuestro activo fijo. Entonces, eso es la depreciación. Compramos una maquinaria de construcción, tiene en realidad una vida útil de 5 años y su porcentaje de depreciación es del 20%. La maquinaria en general que no sea de construcción tiene una vida útil de 8 años y su porcentaje de depreciación es 12,5% anual. Las herramientas tienen 4 años de vida útil y su porcentaje de depreciación es 25. Esto está establecido mediante tablas que nos da el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, podemos no depreciar, en ningún momento podemos decir no vamos a depreciar nuestros activos fijos, ¿no es cierto? Porque somos una empresa legalmente establecida y todos los activos fijos tienen que depreciarse por norma. Entonces, compramos una camioneta, estamos poniendo el caso de un vehículo, ¿cierto? Y la camioneta, si compramos 0 kilómetros, tiene derecho a crédito fiscal. Hemos hablado que el crédito fiscal nos interesa porque el crédito fiscal nos sirve para que nosotros podamos luego compensar con el débito fiscal. Entonces, por eso nos interesa el crédito fiscal de la camioneta. Compramos unas 0 kilómetros, el primer dueño tiene derecho a crédito fiscal, entonces si estamos diciendo compramos, el monto es 205,800, el crédito fiscal es el 13% siempre, entonces 26,754 es nuestro IVA crédito fiscal y el precio sin considerar impuestos es 179,046. Entonces, este precio que nosotros tenemos, no sé si vamos a poder poner, pero vamos a intentar. Este precio es conocido como el precio de factura, ¿sí? Ese es nuestro precio de factura, que es 205,800. Ese es el precio facturado por el que nos da
El IVA crédito fiscal se grava a todo lo que nosotros vamos a comprar. Entonces, el IVA crédito fiscal es el 13%, hemos dicho, y se grava a todo lo que nosotros compramos. Ese es nuestro crédito fiscal y el precio sin considerar impuestos o el costo de adquisición, como les guste llamarle, ¿no es cierto? Yo le llamo precio sin considerar impuestos, es 179.046. ¿Cuál es el valor que nos interesa a nosotros? O sea, para depreciar solamente el precio sin considerar impuestos. Si nosotros hemos vendido 26,000, vamos a compensar con los 26,000 que hemos comprado. Y si no, solamente hemos vendido 10,000, este IVA crédito fiscal vamos a guardar para el próximo mes porque tiene esa característica el IVA crédito fiscal. Se puede guardar para los siguientes meses. Y se puede seguir utilizando, incluso actualizando el valor para utilizar en el próximo mes. Entonces, la depreciación, decíamos, la depreciación tiene que realizarse solamente sobre el precio sin considerar impuestos, 179,046. El porcentaje de depreciación para vehículos es 20%. Tiene solamente 5 años de vida útil un vehículo, porque estamos comprando el vehículo no para pasear, sino para que trabaje. Por eso decimos, solamente tiene una vida útil de 5 años y su porcentaje de depreciación es del 20%. De los 179,046, sacamos el 20% y esto es 35,809.20 por año que se deprecia. Entonces, es el método de la ley. En este caso, ¿cuál es el error o por qué nosotros utilizamos el método de la legislación boliviana? Es el más sencillo, no necesitamos ningún dato, si ha caminado o no ha caminado la camioneta, si ha recorrido 1 kilómetro o 2, no interesa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, en el método de la legislación boliviana, nosotros vamos a decir, utilicemos o no el activo fijo, se deprecia. Entonces, las empresas constructoras tienen un problema principal en las depreciaciones. ¿Por qué? Porque utilizan maquinarias y las maquinarias no cuestan $1,000 ni $5, ¿no es cierto? Entonces, son costos muy altos en la adquisición, o sea, la inversión es alta en sus activos fijos. Compran tractores, compran volquetas, pueden comprar carretillas, camionetas, todo lo que necesitan. Por lo tanto, la depreciación muchas veces a las empresas constructoras puede hacer que tengan pérdidas en la empresa. Pero este es el método que estamos diciendo. Este método lo utilizan todos los contadores, ¿no es cierto? Pero no es el único método. Existen varios métodos, por ejemplo, el método de la línea recta, el porcentaje sobre saldos crecientes, el porcentaje sobre dígitos, ¿no es cierto? Y la depreciación por rendimiento. Entonces, lo único que tenemos que hacer es conocer los otros métodos de depreciación para utilizar el más adecuado. Entonces, nosotros planteamos ahora, yo les planteo conocer el otro método. El método del rendimiento, que está en función de las horas que se está trabajando. En este caso, como es un vehículo, vamos a decir, de los kilómetros recorridos. Entonces, igual. ¿Qué tenemos que tener? El dato que nosotros necesitamos es cuánto tiempo ha recorrido, o sea, qué kilometraje ha recorrido. Para este dato que nosotros tenemos en el kilometraje recorrido, está en los controles que tenemos, porque el chofer recorre tantos kilómetros, entonces sí se hace este control, no es que no se hace, ¿no es cierto? Las empresas, de manera particular, van haciendo su control del tiempo que ha recorrido el vehículo. Lo mismo para si son empresas industriales, por las unidades producidas, igual van viendo cuántas unidades están produciendo. Entonces, existe el control, no es que no exista, pero solamente que no le damos la utilidad que deberíamos darle.
Entonces, tenemos que para los 5 años de vida útil, estamos diciendo, ha recorrido 5,000 kilómetros, 7,000, 2,500, 1,000 y 14,000 kilómetros la última, ¿cierto? A menor kilometraje recorrido tendríamos que, obviamente, tener una menor depreciación que a mayor kilometraje recorrido. Entonces, la fórmula para calcular en función en función de los kilómetros recorridos, ¿sí? Es el costo de adquisición, o sea, el precio, el valor de costo menos el valor residual sobre los kilómetros, sobre el total de kilometrajes recorridos. Nuestro costo 179,046. Nuestro valor residual, ¿qué quiere decir? El valor residual dice que después de cumplida la vida útil, los 5 años que nos va a durar el activo fijo, nosotros vamos a vender la camioneta y no la vamos a tirar al basurero. Entonces, ¿cuánto vamos a recuperar? De los 205,800 o del total, si quieren, que estamos gastando, o solamente del valor contable, vamos a recuperar solamente un 20%. Entonces, ese es el valor residual, el que nosotros vamos a recuperar después que se ha cumplido la vida útil de la maquinaria, la vamos a vender. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No vamos a tirar nuestra maquinaria o en este caso, nuestro activo fijo a la basura. Vamos a venderlo por 35,809 bolivianos. ¿Cuánto hemos pagado? Pero estamos recuperando, por lo tanto va a ser un ingreso para nosotros, pero cuando concluye la vida útil. Ese es el valor residual, el valor de rescate, el valor de salvamento de nuestros activos fijos. En la legislación boliviana no considera ese valor de rescate, por lo tanto, podríamos, cuando nosotros vayamos a depreciar nuestro activo fijo, nosotros podríamos ponerle el valor de 1 y tirarlo al basurero. No hacemos eso, ¿no es cierto? Es un activo fijo y va a haber siempre otra empresa constructora que nos quiera comprar nuestro activo fijo y nosotros vamos a recuperar ese valor. Entonces, eso se llama valor residual, valor de salvamento o valor de rescate de los activos fijos. Estamos diciendo que nuestro valor de rescate va a ser el 20% del valor del costo, por lo tanto, 35,809,20 va a ser nuestro valor de rescate. Costo menos valor de rescate dividido entre el kilometraje recorrido. Para eso tenemos que considerar cuántos kilómetros se han recorrido y tenemos el dato en la siguiente diapositiva. Perdón, no puedo. Ahí está. Entonces dice, tenemos los kilómetros recorridos. El año 2014 se ha recorrido 5,000 kilómetros. El año 2015, 7,500. El año 2016, 2,500. El año 2017 solamente hemos recorrido 1,000 kilómetros y el 2018 se han recorrido 14,000 kilómetros. Total, hemos recorrido entonces, y el valor total que nosotros tenemos, 30,000 kilómetros recorridos, lo estamos poniendo ¿dónde? En el denominador. En el numerador está los 179,000 menos los 35,809 dividido entre el total de kilómetros recorridos y esto me da el factor de 4,77456. Ese factor de depreciación voy a multiplicar, ¿no es cierto?, por los kilómetros recorridos. Cuando recorra 1,000 kilómetros recorridos, la depreciación es 4,774 bolivianos. Y cuando recorras 14,000, 66,000. En la legislación boliviana no importaba si recorría o no 1 kilómetro, se tenía que depreciar 35,809 bolivianos todos los años durante su vida útil. Entonces, este es un método y esta es una alternativa. ¿Qué tenemos que conocer? Simplemente que existen otros métodos de depreciación que se pueden utilizar y que para utilizar estos nosotros tenemos la información suficiente para poder calcular. Aquí paramos para consultas y dudas.
momentos, cuando nosotros vamos a entrar, vamos a estar trabajando en la empresa constructora, ya sabemos que existen otros métodos de depreciación y que si vemos que a nuestra empresa, que es propiedad nuestra, o estamos trabajando en la empresa, somos, qué sé yo, socios de la empresa, podemos decir, ¿no es cierto? ¿Y por qué no utilizamos otro método de depreciación si las depreciaciones nos están llevando a pérdida en la empresa? Podríamos, cambiando solamente el método de depreciación, podemos hacer que la empresa tenga menores pérdidas. No estamos cocinando, no estamos haciendo algo ilegal, solamente tenemos el conocimiento para poder hacer una propuesta. El prorrateo secundario quiere decir la distribución de todos los gastos que hemos realizado, ¿no es cierto? Gastos acumulados, por ejemplo, energía eléctrica, depreciación de activos fijos, repuestos, combustible, todo lo que son los gastos indirectos de fabricación se van a sumar, ¿no es cierto? Y se van a distribuir en función de qué vamos a, en función, por ejemplo, del número de días de ejecución de la obra. Hemos trabajado en la obra X, en la obra Y y en la obra Z. ¿Cuántos días? 117, 93 y 48 días. Igual, 258 días corresponden al 100% de lo que estamos trabajando, 117 días corresponderán al 45.35%. ¿Qué estamos distribuyendo? Los 58.175 estamos distribuyendo a cuánto le vamos a cargar a cada obra. Si es una sola obra, no habría problema porque todos irían a eso. Pero si tenemos 2, 3, 4, 5 obras, tenemos que distribuir nuestros gastos indirectos de producción entre las distintas obras. Para terminar con lo que son los costos, vamos a decir, si somos una empresa, no del tipo industria, no del tipo de empresa constructora, pero podemos decir, hemos vendido 150 unidades de productos, el precio es 16, el importe que hemos recaudado 2.400, que no es lo mismo para una empresa constructora, ¿no es cierto? En los productos tendremos las obras, ¿no es cierto? ¿Cuántas obras tenemos? La X, la Y y la Z, ¿sí? ¿Cuántas vamos a concluir? ¿Cuántas nos pagan por el avance de obra? Que no es lo mismo aquí que considerar. Pero para determinar el precio, ya sea en nuestros, en este caso, sea en la empresa constructora, o sea, en lo que sea, nosotros tenemos que decir, lo que tenemos que manejar es el precio se determina en función de qué? En función de los costos que tenemos. Entonces, ¿cuáles son nuestros productos? Material directo, lo que hemos visto nosotros, todos los materiales e insumos que utiliza la empresa. El trabajo directo, la mano de obra directa y otros gastos indirectos, otros gastos de fabricación. Nos dan los costos totales, la sumatoria del material más el trabajo más el costo, 900 más 200 más 350, 150. El costo unitario, 1.400, el costo total, 1.450. ¿Entre cuántas unidades? Entre las 150 unidades que hemos vendido, nos tenemos el costo unitario de producción.
Si tenemos un solo producto, hemos vendido, hemos dicho, el importe que hemos recaudado, 2.400 bolivianos menos 1.450, el margen de contribución, 950. Precio unitario, hemos dicho, de venta, 16 menos el costo unitario de producción, el margen de contribución unitaria, 6.33. Eso estamos hablando, ¿para qué? Para empresas que se dedican a producir ladrillos, empresas industriales, ¿no es cierto? Pero que no son empresas constructoras. Para determinar nuestro precio de venta, por lo tanto, nosotros necesitamos manejar todas las cuentas de costo para determinar un precio adecuado. El costo, por ejemplo, dice, el precio de venta se determina de la multiplicación del costo más el costo multiplicado por el porcentaje de beneficio dividido entre 100 menos el porcentaje de beneficio. Esta es la fórmula para determinar cualquier precio de venta. Y el precio de venta nos va a dar. En cambio, hemos dicho, en las empresas que nosotros estamos viendo, en las empresas constructoras, no existe o no podemos determinar nuestros ingresos, sino a través de lo que son lo que nosotros conocemos como lo que es la planilla de avance de obra. Esta es la que nos va a dar cuánto de ingresos va a recaudar nuestra empresa constructora. Entonces, para hacer nuestra planilla de avance de obra, necesitamos conocer qué cosa. Por ejemplo, hemos dicho los ingresos. Para el cálculo de los ingresos, tenemos que comprar un pliego de especificaciones, tenemos que incurrir en ciertos gastos antes de empezar la obra, ¿no es cierto? Estos gastos se los realiza antes, iniciando, ¿sí o no? Elaborar el presupuesto de obra, vamos a poner el tiempo de ejecución de la obra, el anticipo del 20% sobre el valor del contrato. Siempre que nosotros nos hayamos adjudicado la obra, vamos a presentar el sobre A, el sobre B, y si nos adjudicamos la obra, entonces nos van a dar, sin haber puesto un ladrillo, ya un 20% del anticipo total. Entonces, luego tenemos que presentar una boleta bancaria del 7% sobre el valor total del contrato como una garantía de cumplimiento de contrato. Dice, tenemos que amortizar el anticipo de las planillas de avance de obra, o sea, ese 20% que nos han dado, nos tenemos que ir descontando poco a poco hasta que concluida la obra ya esté en cero nuestra amortización, o sea, nuestro pago del anticipo. Puede haber modificaciones del precio de contrato de obra, puede haber también lo que se llama la rescisión del contrato. Entonces, para determinar los ingresos en las empresas constructoras, tenemos que conocer todo lo que hemos visto en este caso, estamos diciendo, tenemos que comprar nuestro pliego de especificaciones, donde nos van a, y vamos a poner total, un valor, un monto, 2.000 bolivianos. Vamos a hacer fotocopias, vamos a presentar una garantía de seriedad de propuesta, vamos a ganar la licitación obra carretera Cochabamba, qué sé yo, Sipe, listo. ¿En cuánto tiempo vamos a entregar? Vamos a entregar en 9 meses. Entonces, tenemos que tenemos que tener una cuenta donde nos van a dar una boleta bancaria para poder entregar la boleta de garantía. Y luego nos van a ir pagando de acuerdo a la planilla de avance de obra que nosotros vayamos teniendo, ¿sí? Entonces, vamos a presentar en este caso una propuesta económica, pero como estamos hablando de empresas que van a trabajar de acuerdo a licitación, se van a presentar a la licitación, porque estamos diciendo, vamos a comprar un pliego de especificaciones para quienes van a solicitar esto. Son las empresas que trabajan en el sector, en este caso, en el sector público, ¿no es cierto? Las alcaldías, las prefecturas, ellos son los que nos van a ellos son los que van a hacer las licitaciones para nosotros poder participar en las obras en construcción.
Y tenemos la normativa para eso, ¿no es cierto? El modelo o sea, tenemos que necesariamente conocer todo lo referente a cuándo vamos a... Contrataciones menores desde bolivianos 1 hasta 20.000 bolivianos. Apoyo nacional a la producción y empleo de 20.001 hasta 1.000.000 de bolivianos. Licitación pública de 1.000.001 adelante. Contratación por excepción sin límite de monto. Contratación por emergencia sin límite de monto, contratación directa de bienes y servicios sin límite de monto. Entonces, esta normativa es para la contratación, como dice, apoyo nacional a la producción y el empleo. Estamos en el segundo ítem, que sería desde 20.001 adelante, hasta 1.000.000 de bolivianos. Entonces, ¿cuáles son la base para la contratación de obras? Tiene que estar en función del DBC. ¿Y quiénes son los proponentes elegibles? Cualquier empresa constructora, asociación accidental, micro y pequeña empresa, o también están consideradas las ONGs como partes, como personas que pueden contratarlas, que pueden participar. Las actividades administrativas previa a la presentación de la propuesta es inspección, consultas escritas sobre el DBC, la reunión informativa de aclaración. ¿Cuáles son las garantías? Entonces, garantías requeridas, la ejecución de garantía de seriedad de propuesta y la devolución de garantías también va a estar establecido en el formulario. La ejecución, nos van a dar el tiempo de ejecución, qué tenemos qué garantías nos exige la norma. La devolución de las garantías, cuánto es el plazo, cuándo va a ser devuelta nuestra garantía. Si hay rechazo y descalificación de propuestas, ¿por qué se puede dar este rechazo? ¿Qué se puede subsanar y qué no se puede subsanar? Entonces, igual en la declaración. Documentos que se deben presentar, por ejemplo, el formulario de presentación de propuesta, formulario de identificación del proponente, después el formulario de presupuesto por ítem y general de la obra, propuesta técnica de acuerdo a los solicitado en el DBC. En caso de requerirse garantía de seriedad de propuesta, esta debe ser presentada en original. ¿Sí? Entonces, la propuesta económica, por ejemplo, trata del presupuesto por ítem, el presupuesto general de la obra, el análisis de precios unitarios elementales, costo de trabajo de los equipos, cronograma de desembolso. En cambio, la propuesta técnica va a ir el organigrama, los métodos constructivos, el número de frentes de trabajo que se van a utilizar, el detalle de la experiencia general de la empresa, el detalle de equipo mínimo comprometido para la obra, cronograma de ejecución de la obra, otros que considere la entidad y formularios de condiciones adicionales. La propuesta se debe presentar en sobre cerrado, generalmente son 2 sobres, el sobre A y el sobre B. Debe estar identificado con el CUSE para identificar a qué proyecto o a qué obra nos estamos presentando. La recepción de propuestas nos dicen a tal hora y a tal día y entonces se cierra a esa hora. Dice, es indispensable, sobre cerrado, dirigido a la identidad y con el CUSE correspondiente de acuerdo a la convocatoria. La propuesta no debe tener una validez no menor a 30 días calendario. La apertura de la propuesta se va a hacer en la hora y en los lugares señalados en la convocatoria. Se va a hacer la evaluación de las propuestas, se puede hacer en función de la calidad, la propuesta técnica y costo, o sea, solamente en función de la calidad o también hay el precio evaluado más bajo. En nuestro país siempre es el precio evaluado más bajo, a pesar de que es una norma solo para el país, pero se considera esta como el precio más bajo. Concluido el acto de apertura, el responsable de evaluación o la comisión de calificación determinará si las propuestas continúan, se descalifican y cuando corresponda la garantía de seriedad de propuesta utilizando el formulario B1 correspondiente se deberá presentar. Luego, los métodos de selección y adjudicación pues es un puntaje.
¿cierto? Para determinar. Y entonces ahí tienen todas las fórmulas que se utilizan para la selección y adjudicación de la obra, tanto en los diferentes, en el método A, en el método B, en el método C, también nos da de cuándo son declaradas desiertas las obras. Ahí tenemos los formularios que se utilizan, por ejemplo, para participar en las diferentes obras. Perdón, no estaba perdón. Ay. Perdón. Tenemos en este caso, ¿no es cierto? Perdón, no había estado presentando. Ya. Entonces, tenemos la normativa del documento de contratación, donde están los procesos de contratación, quiénes se van a elegir, las garantías, qué tipo de garantías, cuándo se van a hacer la devolución, cuándo se van a rechazar cuando va a haber rechazo de la obra. Estoy presentando, ¿no? Gracias. Es que sí, cuando es declarada desierta, ¿no es cierto? La evaluación de las propuestas, todo está aquí, cómo participan los documentos que se van a utilizar, cuando se hace la suscripción del contrato, las modificaciones, la entrega de la obra, cierre de contrato, todo está en detalle, todo cómo se va adjudicando y los formularios que se van utilizando en las distintas obras para participar en las diferentes licitaciones. Esto hemos dicho es específicamente para lo que es el apoyo nacional a la producción y el empleo, por lo tanto corresponde a obras de mayores a 20,000 bolivianos hasta 1,000,000 de bolivianos. Entonces, una vez que nos hemos adjudicado la obra, me voy a inventar, o sea, un dato, ¿no es cierto? Vamos a decir, qué sé yo, nos hemos adjudicado un proyecto, hemos dicho la obra carretera, qué sé yo, Vinto-Cochabamba, ya, listo, Vinto-Cochabamba, un tramo carretero, no vamos a hacer toda la obra, y el total de la obra, vamos a decir, va a ser 1,676,000 bolivianos. Listo. Que hemos dicho, lo primero, 20% nos corresponde, ¿sí o no? Anticipo porque nos hemos adjudicado la obra, sin haber puesto ni siquiera o sea, un ladrillo ni un gramo de arena. Entonces, luego que hemos realizado, hemos presentado en nuestra propuesta técnica que decía que teníamos que presentar, cuáles son los métodos que vamos a utilizar, los números de frentes de trabajo que vamos a utilizar, el cronograma de ejecución de la obra. Entonces vamos a presentar 5 planillas de avance de obra, que cada planilla de avance de obra, vamos a decir que nos las van a pagar quincenalmente, mensualmente, eso ya depende depende de cómo hayamos hecho nuestro cronograma de trabajo, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestra planilla de avance de obra tenemos el presupuesto, o sea, todo el tramo carretero que tenemos que hacer, vamos a trabajar en el replanteo, vamos a
construcción subbase, base granular, capa de rodadura, tendido de cunetas, pintura de pavimento. Esa es la cantidad, los metros lineales, metros cúbicos que vamos a trabajar. El costo unitario, para determinar el costo unitario, tenemos aquí en este caso 0.3, 16.28, 12.64, 29.64, 13.73, 19. ¿De dónde vienen estos costos? Su nombre dice, ¿no es cierto? Vienen de los costos, o sea, de lo que nosotros hemos visto, cuánto de material, cuánto de mano de obra hemos utilizado. Si nosotros no tuviéramos ese dato, ¿cierto? Pero si tenemos, por ejemplo, a ver, espérenme, ¿dónde está esto? Aquí está. Podemos tener los precios unitarios referenciales. Yo tengo aquí un antiguo, pero ustedes, tal vez ustedes ya tienen hasta el nuevo. No les estoy compartiendo, ¿no? Ahorita mismo. ¿Sí? Cadeco La Paz dice, nos presenta, por ejemplo, el precio de los materiales, precios de equipo, costo de mano de obra. Estoy presentando, ¿no? Sí, a veces me olvido. Sí, correcto. Entonces tenemos, por ejemplo, y ahí vamos, ¿no es cierto? Cadeco La Paz, los clavos, los gaviones, el agua potable, la madera, el material, las pinturas, azulejos y cerámicas, alfombra por metro cuadrado. Bueno, que no nos interesa, pero material, vidrios, todo el detalle de cuánto es, por ejemplo, el módulo de obras preliminares, la instalación de faenas, el letrero de obras, si es con lona, con PVC, todos son, o sea, ya costos que nosotros podemos utilizarlos si es que nosotros no tenemos el precio unitario, ¿no es cierto? Si estamos empezando actividad o de manera referencial para hacer nuestra propuesta técnica, tiene que estar, ¿no es cierto?, en función de algo. Y aquí tenemos a Cadeco La Paz, que también creo que tiene Cochabamba, pero la que más difunde es Cadeco La Paz. Entonces, esos son los precios referenciales que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para determinar los costos en la obra. Y de esta manera tenemos los costos unitarios, la multiplicación del costo unitario por la cantidad va a ser el costo total. Esto va a ser de la propuesta técnica que nosotros hemos dicho que vamos a realizar. Entonces, ¿cómo nos pagan? Hemos dicho, pueden ser en 2, pueden ser en 3, en 4 planillas, dependiendo el tiempo de duración y lo que nosotros hayamos propuesto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a decir, el replanteo hemos avanzado el 100% en el mes. Por lo tanto, nos tienen que pagar del total de replanteo 300.45. La construcción subbase también hemos hecho el 100% el primer mes y por lo tanto el total nos tienen que cancelar. Perdón, no se debe estar viendo. Disculpas. Ahora sí se ve. Ahí está, ¿no es cierto? El replanteo al 100%, la construcción 100% y la base granular solamente un 65.3%.
obviamente va a venir, ¿no es cierto?, de la quienes nos han contratado, nos van a mandar el supervisor de obra, y con el supervisor de obra y nuestro jefe de obra vamos a llegar a un consenso de cuánto es el porcentaje de trabajo que se ha realizado en función de los metros cúbicos que se han avanzado. Y en función de eso nos cancela. La parte de cuántas unidades, cuál el kilometraje, la cantidad, los metros cúbicos, metros lineales, ustedes son los constructores. Solamente yo, la parte que les voy a enseñar es la parte cómo se cancela la planilla de avance de obra. En función de los metros cuadrados, multiplicamos en este caso, por el porcentaje, y tenemos lo que nos tienen que pagar, solamente 85,060 y no los 130,000, porque no hemos concluido, ¿cierto? La capa de rodadura no hemos hecho absolutamente nada, por lo tanto no nos van a cancelar nada. Para la siguiente planilla de avance de obra nos tendrán que cancelar. Para tendido de cuneta solamente se ha tenido un avance del 35.2, por lo tanto corresponde que me paguen solamente 25,801.52. Entonces, ¿qué estamos actuando? La primera planilla de avance de obra nos tienen que pagar sobre el total de metros que hemos trabajado. Sumamos todo lo que se ha trabajado, que sería 300 más 300 sin decimales, más 172,174, más 85,060, más 25,801, total a pagarse 283,336. ¿Cierto? Ese es nuestro total que tendrían que cancelar. Esta es nuestra primera planilla de avance de obra. ¿Qué nos descuentan? Nos tienen que descontar el anticipo del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que nos han dado, ¿no es cierto? No me acuerdo, que mi invento era, creo, 1,700,000, algo por ahí, ¿sí? De eso nos han dado un 20%, entonces tenemos que irnos descontando de ese monto que nos han dado según la planilla de avance de obra. Si nos van a pagar 283,000, sacamos el 20% y nos van a pagar menos eso. Si no hemos presentado que nos van a aceptar máximo hasta la primera planilla de avance de obra, el no presentar nuestra garantía de cumplimiento de contrato, también nos van a retener el 7%. Este es optativo, porque si nosotros ya hemos presentado, no tienen por qué descontarnos. Esto es en el caso de que no hayamos presentado hasta la primera planilla de avance de obra, que es máximo el tiempo que nos espera la empresa para que nosotros presentemos. Para la segunda ya ni nos van a querer pagar seguramente. ¿Sí? Y hay otras empresas hay otras instituciones que se ponen más rígidas todavía y dicen, ni la primera planilla de avance de obra se le va a pagar si usted no presenta su garantía de cumplimiento de contrato. Váyase al banco, cómprese una póliza, haga lo que usted mejor prefiera. Entonces, vamos a suponer que esta empresa no ha presentado su planilla de avance de obra, por lo tanto se le hace la retención del 7% del total de la primera planilla de avance como garantía de cumplimiento de contrato. Cuando nosotros presentemos la boleta de garantía, nos van a devolver este dinero, ¿sí? Los 19,833.58. Pero mientras tanto, se queda ahí. Total descuentos, entonces nos van a descontar por el anticipo y por la garantía de cumplimiento de contrato. Total 76,500 nuestros descuentos, y el líquido pagable va a ser 206,835. Hasta aquí hemos entendido. ¿Alguna duda o consulta?
si hemos facturado el valor de nuestra primera planilla de avance era 283,336, hemos dicho, tenemos que pagar el impuesto que se llama IVA débito fiscal, que está grabado a todo lo que vendemos, ¿cierto? Entonces, nosotros no somos una empresa del régimen simplificado, tenemos la obligación de emitir factura. Entonces, ¿cuánto es nuestro valor facturado el mes de octubre? 283,337 bolivianos, redondeado, ¿cierto? El IVA débito fiscal es el 13% del total facturado, o sea, 36,833,80 es el impuesto que tenemos que pagar. ¿A quién? A impuestos internos, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo tenemos que pagar? Hoy es el mes de octubre que hemos recaudado. El mes de noviembre, si no tenemos ningún crédito fiscal, entonces para nosotros, esa es la primera pérdida que vamos a tener. 36,834 bolivianos es lo que tenemos que pagar de impuesto que se llama IVA débito fiscal. No tenemos crédito fiscal, por lo tanto, si no compensamos, ese es un gasto para nosotros, deja de ser un impuesto compensable. El precio sin considerar impuestos, igual que el IVA el precio facturado, ¿no es cierto? Menos el 13%, precio sin considerar impuestos, eso es lo que tiene que entrar a nuestra cuenta de estado de resultados. El valor de la factura sigue siendo los 2,836, pero también tengo que pagar otro impuesto que se llama el impuesto a las transacciones, que se grava a todas las ventas. Esto es el 3% del total facturado. Por lo tanto, tengo que pagar el IVA débito fiscal más el impuesto a las transacciones. Eso dice la norma, así está establecido que todas las empresas, no solamente las empresas constructoras, sino las empresas en general que facturan, tienen que pagar un impuesto que se llama, en este caso, para nosotros, el IVA débito fiscal, y para otras empresas se va a llamar el IVA débito fiscal, para todos. Y el impuesto a las transacciones también es un impuesto que se va a gravar a todo lo que nosotros vamos a vender. Y de esta manera tenemos los ingresos de las empresas. ¿Dónde vamos a poner nuestros ingresos? Hemos dicho en las cuentas de pérdidas y ganancias. Aquí van a ir ingresos por construcción, entonces los 283,000 punto tanto. Costo de obras terminadas. En el costo de obras terminadas tenemos que tener, este es el estado de resultados. ¿De dónde viene el costo de obras terminadas? Del costo de producción que tenemos aquí, ¿no es cierto? Costo de obras de inventario inicial de materiales, más los costos de materiales utilizados, más todo lo que sea mano de obra directa, más los gastos indirectos de fabricación, que son estos, el costo de obra construida, que no son costo de obra terminada. Ingresos por construcciones menos costos de utilidad bruta en ingresos, menos los gastos de operación, que son los gastos de administración y los gastos de comercialización, si se tuviera. Entonces tenemos la utilidad o la pérdida de la empresa. Más otros ingresos, menos otros ingresos, tenemos la utilidad antes de impuesto, determinamos el impuesto que es el 25% del impuesto a las ganancias que tenemos, y tenemos la utilidad que nos vamos a repartir los socios de la empresa o los dueños de la empresa. Entonces, ¿por qué es importante el estado de resultados? El estado de resultados es importante porque nos dice cuántos ingresos tiene la empresa, cuánto hemos gastado en obras, y la utilidad bruta en ingresos nos dice, para cubrir todos nuestros gastos de operación tenemos 60,484, pero nuestros gastos de operación habían sido más grandes que nuestra utilidad bruta, o sea, que no nos alcanza siquiera para cubrir nuestros gastos de operación. Y ahí tendremos que analizar, si somos los dueños de la empresa, los gerentes de la empresa, ¿cuál es el ítem más grande? Entonces el número más grande había sido sueldos y salarios.
vamos a especular, el gerente de la empresa se lleva el salario de 15,000 bolivianos. Entonces, si solo le disminuimos el salario al gerente, tal vez podríamos tener ganancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene que ver? Esta parte no hace la parte, esto no puede, no lo hace el contador, lo hace el dueño de la empresa o el gerente de la empresa, tiene que saber interpretar el resultado. ¿Qué quiere decir el estado de resultado? Si bien es un estado que se tiene que presentar a impuestos internos, este estado de resultados tiene que servir al gerente de la empresa, al dueño de la empresa, para tomar decisiones apropiadas y adecuadas. Cuando queremos, el 2015 es esto, pero ¿para qué nos interesa si el 2015 hemos tenido pérdida? Estamos al 2021. Tendremos que analizar el estado financiero del 2020 para tomar medidas correctivas, ¿no es cierto? Eso nos interesa. Entonces tenemos que analizar los estados. O podemos también utilizar estados financieros comparativos, el 2017, 18, 19 y 20. ¿Para qué? Para tomar decisiones en el 21, para ver si nuestra utilidad está creciendo, si los salarios están, qué cuentas son las que están creciendo en mayor proporción. ¿Podemos hacer algo por eliminar el impuesto a las transacciones? Nada, porque es un impuesto que se grava, hemos dicho, a todos los ingresos de la empresa. En los gastos administrativos tendremos que pedirle un detalle al contador de decir cuáles son estos gastos administrativos. Es también sustancial, casi 20,000 bolivianos, más los sueldos son 46,000. Con eso ya podríamos tal vez no tener pérdida en nuestra empresa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Correcciones y nada más. Entonces, para eso sirven los estados financieros y es por eso que tenemos que conocer. Entonces, el principal indicador de nuestra cuenta de estado de resultados es el de la rentabilidad, ¿dice? El estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancia nos indica la utilidad o pérdida que tiene la empresa. ¿Y cómo calculamos? La utilidad de la gestión sobre los ingresos, sobre las construcciones. Entonces, para nosotros calcular, tenemos que decir, tenemos en estos nuestros ingresos, ¿no es cierto? Ingresos por construcciones, 251,668,6. Y nuestra utilidad a distribuirse, utilidad después de impuestos, utilidad neta de la gestión, 479,34. Una rentabilidad mínima, ¿no es cierto? Tanta inversión para obtener menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar medidas correctivas. Eso nos dice el indicador de rentabilidad, donde vemos en el estado de resultados. Y finalmente, el balance general o situación o posición financiera, así se conoce, que también es obligatorio presentar al 31 de marzo para todas las empresas constructoras, ¿cierto? Y en diferentes fechas van a presentar las otras empresas, porque hay diferentes fechas de cierre. Entonces, en el balance general, lo que nosotros tenemos que ver es la capacidad que tenemos de pago y donde vemos en la relación del activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué es el activo? Son todos los bienes y derechos de la empresa, les he dicho. ¿Qué son el pasivo? Todas las obligaciones con terceras personas, con personas ajenas a la empresa. Entonces, esta suma total que nosotros tenemos de activo corriente vamos a relacionar con nuestro pasivo corriente y eso nos da el indicador de liquidez. ¿Para qué sirve? Si bien nos indica la capacidad de pago de la empresa, se determina con la siguiente fórmula, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Este indicador de liquidez la utilizan las entidades financieras. Por cada boliviano que nosotros nos prestamos, tenemos que tener en esta división 2 bolivianos para pagar nuestras deudas. Entonces, en ese caso, sí vamos a ser sujetos de crédito como empresa. Si tenemos 1 a 1, entonces no nos va a prestar la entidad financiera. Para eso nos sirven los indicadores
En este caso, el indicador de liquidez nos indica la capacidad de pago en el corto plazo que tenemos para nosotros pagar todas nuestras deudas. Y esos son los dos principales indicadores que puedo explicarles dentro de lo que es la toma de decisiones en los estados financieros. Ahora sí, si tienen dudas y consultas, hasta aquí hemos terminado la parte de empresas, de estructura económica financiera de la empresa. Si no hay dudas ni consultas, vamos a proceder a lo que es la exposición. Espérenme un ratito, voy a ver mi listita aquí, quienes nos toca. 7 de octubre. Grupo 3, Gómez Jiménez Carolina. Hace la presentación y el grupo, no me acuerdo, el grupo 8, Montaño Bascopel Javier, elabora el cuestionario. ¿Está presente el grupo que va a hacer la exposición? Sí, ingeniera. Ok. Alístense, por favor, para hacer la presentación, mientras yo les voy diciendo para el próximo jueves quiénes van a hacer la exposición, qué temas se van a exponer, Entonces, para el siguiente, es el grupo 4, a cargo de Andia García Alan Carlos, expone el capítulo 8, el lugar histórico del imperialismo, y el capítulo 9, surgimiento y formación del socialismo, desde la página 105 hasta la página 142. Es el día 14 de octubre la exposición, y el grupo que va a ser en este caso el cuestionario es el grupo 9, Bueno Lozada Cristian, elabora el cuestionario. Inge, ¿ya podemos empezar? Sí, ya estamos ya. Está bien. Grupo 3, ¿no? Bueno, sí. Buenas tardes, ingeniera. A nosotros dos, a mi grupo nos tocó exponer el tema de la reproducción del capital social y la crisis económica. Capítulo 6, la reproducción del capital y la crisis económica. Buenas tardes, licenciada, muchachos compañeros. A mí me toca exponer sobre el capital individual y el capital social. Bajo el capitalismo, la producción social no se presenta un proceso único. Si bien cada empresa es independientemente y puede producir lo que guste, estas están sujetas a lo que las demás empresas produzcan, ya que si alguien fabrica automóviles, la fábrica de automóviles, accesorios y las demás que producen no tendrá que abandonar las ramas.
De esta manera es que todos los capitalistas están entrelazados para intercambiar sus mercancías. El producto social global es el conjunto de todos los bienes materiales que producen en un año, y este consta de 3 valores: el capital constante, el capital variable y la plusvalía. De estos valores, el capital constante debe seguir trabajando en el proceso de producción. El capital variable es para pagar el salario a los obreros de fuerza de trabajo, y la plusvalía se puede invertir en 2 maneras, ya que puede ser que el capitalista se lo gaste todo o se use de manera para comprar más equipos y contratar más personal para seguir trabajando y para seguir ganando más dinero. Las de producción social se dividen en 2. La sección 1, que comprende la sección de los medios de producción, y la sección 2 es la producción de los artículos consumidos. La sección 1 nos quiere decir que el valor del capital constante es de 4.000, el valor del capital variable asciende a los 1.000 y la plusvalía equivale a los 2.000, que sería un capital total capital total sería 6.000. Y en la sección 2, el valor del capital constante es de 2.000 y el capital variable es de 500 y la plusvalía equivale a otros 500, que sería un capital total de 3.000. La esencia del problema de la realización. El capitalismo, todo capital individual debe recorrer un ciclo en el cual es la forma monetaria productiva, de productiva a mercantil y de mercantil a monetaria. Para que este ciclo se lleve a cabo correctamente, todos los capitalistas deben producir y vender todas sus mercancías para que de esta manera sus capitales puedan realizar sus ciclos sin problemas. Y para ello se debe cumplir ciertas condiciones, las cuales son rotas constantemente, por eso se da la crisis de superproducción. Las condiciones de la realización de la producción capitalista simple. La de producción simple se refiere a que la producción del capitalista invierte toda su plusvalía obtenida para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, si éste quiere seguir produciendo para ganar dinero, debe cumplir la siguiente condición, en el cual que el capital variable y la plusvalía es su primera producción que sean iguales al capital constante, y la segunda producción, en caso contrario, quedará fuera de sus negocios y se arruinará. La condición de la realización de la reproducción capitalista ampliada. De esta producción ampliada se refiere a que el capitalista no destina toda su plusvalía a su consumo, sino que emplea parte de la producción de esta manera. La parte de la producción de esta manera es que quiere decir que va aumentando su capital constantemente, cada vez lo que más producirá mayores ganancias. Muy aparte de estos, también se observará la producción de medios de producción, por el cual es superior a la producción de los bienes y usos del consumo, ya que estos últimos no se podría producir si no se tuvieran los medios necesarios. Por lo tanto, se llega a convertir a una ley general. Gracias, licenciado. Gracias, Miguel. Gabriel. Bueno, sigo yo. La renta nacional o el ingreso nacional es una magnitud económica que expresa los ingresos que reciben los distintos factores productivos existentes durante un determinado tiempo, una vez se descuentan los bienes y servicios intermedios. Por ejemplo, si una empresa ha producido 60 millones de dólares, de los cuales 20 millones se destinan a reponer los medios de producción, la renta nacional creada sería la resta, que sería 400 millones de dólares. En los países capitalistas se crean la renta nacional los trabajadores que se ocupan de la producción material, como la industria, la agricultura, las construcciones, el transporte, y los que crean eso de la renta nacional son los obreros, los campesinos, los artesanos, entre otros. Y las que no se dedican a la producción material, no se crea la renta nacional. Por ejemplo, el ejército, el comercio, las empresas de espectáculos, entre otras. La distribución de la renta nacional. La distribución de la renta nacional bajo el capitalismo reviste un carácter de clase,
y se realiza en provecho de los explotadores y no de los trabajadores. Bajo el capitalismo, la renta nacional va a parar ante todo a las manos de los capitalistas. Los obreros perciben el salario, los capitalistas la plusvalía. Esta última se distribuye entre los capitalistas industriales, los comerciantes, los banqueros y los grandes propietarios de tierra. Después de distribuida la renta nacional entre las clases fundamentales de la sociedad capitalista, o sea, el proletariado y los capitalistas y los propietarios de la tierra, tiene lugar a una distribución secundaria o redistribución entre ellos. El empleo de la renta nacional, los capitalistas pagan salarios a los trabajadores de dichas ramas, los médicos, los artistas, entre otros. Ellos cubren los gastos materiales originados por el mantenimiento de los locales y obtienen una ganancia determinada. Los capitalistas cubren todos estos gastos y obtienen esa ganancia a cuenta de la renta nacional a través del pago de los servicios. Parte de los ingresos de los trabajadores se redistribuye a través del presupuesto del Estado y se utiliza en provecho de la clase dominante. El Estado burgués tiene ejército, policía, órganos represivos y judiciales, entre otros. Todos ellos se sostienen a costa del presupuesto del Estado. La fuente principal de los ingresos del presupuesto en cuestión son los impuestos con los que se grava la población, por lo que los trabajadores deben perder una parte de su salario para satisfacer estas necesidades. Ahora vamos con la esencia y la causa principal de la crisis. La pobreza nace de la abundancia. Así se caracterizó el socialista utópico Fourier, la contradicción que se pone en relieve de las crisis económicas. Los primeros indicios de la crisis de superproducción se destacan por la reducción del comercio, el abarrotamiento de mercancías sin salida de los mercados, del cierre de fábricas y faltas de medios de subsistencia para muchos obreros. Esto se puede representar muy bien con la crisis de 1929, en donde hubo los años locos 20 y varias personas estaban produciendo zapatos, telas, ropa y todo en exceso. Y esto, y como había varias empresas que querían competir entre ellas, han sacado muchos productos de estas y por ende no pudieron desabastecer de sus productos que han creado y por ende no se pudo compensar el salario que tenían el proletariado y también los obreros, y eso desencadenó la crisis, la Gran Depresión de 1930. Ahora vamos con el ciclo capitalista y sus 4 fases. Se estima de que este ciclo es repetitivo, ya que puede ocurrir entre lapsos de 10 años a lo mucho. Por ejemplo, la crisis de la bolsa del 2008 y también hubo la crisis reciente de este año. Así que pongámosle como aproximadamente 10 años. Ahora vamos a explicar las fases. La crisis es la fase fundamental del ciclo y se distingue ante todo por la superproducción de mercancías, el brusco descenso de los precios, la abundancia de quiebras, la acentuada disminución de la producción, el incremento del paro forzoso, la rebaja de los salarios, la destrucción de mercancías, instalaciones y empresas y la reducción del comercio interior y exterior. La depresión es la segunda fase del ciclo. La caracterizan el cese del desarrollo o la agudización de la crisis, aunque se mantienen los bajos precios y la baja demanda. El desempleo y los salarios se hallan al mismo nivel que durante la crisis. Las reservas de mercancías acumuladas se destruyen parcialmente y en parte se venden a bajo precio. Entonces los capitalistas se tienen que idear para hacer que los productos más baratos logren
estabilizar y logre reflejar con la bolsa de valores. La reanimación es la fase del ciclo durante la cual las empresas que han logrado mantenerse en pie después de las crisis. Prospera el comercio, suben los precios de mercancías, crecen las ganancias y disminuye poco a poco el paro forzoso. La producción sobrepasa el punto más alto logrado antes de la crisis. Y el auge es la última fase del ciclo, en la cual se mantiene la tendencia del momentum y de la producción. Los capitalistas, movidos por el afán de adelantarse a unos a los otros, vuelven a ampliar las empresas, emprenden nuevas obras y lanzan al mercado cantidades cada vez más mayores de mercancías. Pero debido a esto, se produce la caída de los precios y sobreviene la crisis. Y luego ese ciclo vuelve a repetirse una y otra vez. Gracias, Inge. Gracias, Carolina. Las crisis y la agudización de las contradicciones del capitalismo. Las masas más aplicadas y condenadas por las crisis y privaciones adquieren y conciencia de clase o decisión revolucionaria. Los obreros se convencen que el único medio de liberarse de la miseria y el nombre consiste en cambiar el régimen económico y social. Siguiente, por favor. Capitalismo monopolista, imperialismo. La producción se fueron agravando cada vez más todas las contradicciones del capitalismo y se hicieron más frecuentes. Las crisis económicas fue acreditándose su poder de destructor y aumentó el paro forzoso en estallar y a menudo la guerra entre los estados capitalistas. Siguiente. Capítulo 7. Los principales rasgos económicos del imperialismo. La concentración de la producción. Antes del imperialismo regía la libre competencia, bajo el cual el mismo tipo de mercancía es producido por muchos capitalistas, tratando cada cual de vender y la manera más ventajosa. La concentración y la centralización del capital y de la producción dan lugar a una agudezca socialización de trabajo, al incremento del poder del capital. Las formas del monopolio. El monopolio es el acuerdo de la agrupación de capitalistas que concentran en sus manos la producción o la venta de la mayor parte de unas u otras mecánicas, cuales sean las variedades de dichas agrupaciones. Todas ellas persiguen un objeto único, la obtención del máximo de ganancias. Y el cartel es la agrupación de capitalistas cuyo componen el reparto entre mercados y los precios de la venta. Por último, las uniones monopolistas en los principales países capitales. Bajo el imperialismo de las uniones monopolistas ocupan posiciones en la economía de los países capitalistas. En el fundamental dispone de todas las ramas de la industria, el transporte, el comercio y los seguros de los bancos. Durante la Segunda Guerra Mundial fabricaban 100% de transporte militar y el 75% de los motores de aviación, el 40% de los tanques y el 30% de piezas de artillería. Gracias.
Los monopolios. Los monopolios y la competencia. Algunos ideólogos burgueses afirman que el monopolio elimina la competencia, pero en realidad no es así, sino que existen similares a ella. Aunque sobresalga el monopolio en la economía de países capitalistas, es raro los casos de monopolización total hasta de una rama. La lucha de competencia que se libre en un ambiente en que dominan los monopolios logra un carácter violento y codicioso. El imperialismo no puede eliminar la competencia. Es la unión de dos principios que se contradicen, la competencia y los monopolios, importante para el imperialismo, la cual prepara su hundimiento, es decir, la revolución socialista. Siguiente, por favor. El capital financiero y la oligarquía financiera. La concentración del capital y los monopolios en la banca. La lucha entre los bancos trae como consecuencia la absorción de bancos pequeños por los grandes. Conciertan acuerdos y dan lugar a los monopolios bancarios, que estos someten a los bancos menores, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Cada monopolio controla decenas e incluso centenares de bancos más pequeños. La concentración de la banca y la formación de los monopolios bancarios origina cambios en las relaciones entre los bancos y la industria. Siguiente, por favor. El nuevo papel de los bancos. El banco recoge el capital de los capitalistas que no pueden emplearlo en su momento dado y lo suministra a los capitalistas que en su momento tienen necesidad de él. Por tanto, de modestos intermediarios en los pagos, los bancos se transforman en centros financieros omnipotentes. Es decir, que lo pueden tener todo. Los bancos empiezan a tener interés en que marchen bien los negocios de los monopolios con los que tienen relaciones y comienzan a comprar sus acciones. Siguiente, por favor. El capital financiero. Los bancos compran acciones de los monopolios industriales, comerciales, de seguros, de transporte, y etc. Y se convierte en copropietarios y a su vez los monopolios poseen también acciones de los bancos relacionados con ellos. En consecuencia, esto produce el entrelazamiento, la función del capital monopolista bancario con el capital monopolista industrial. Sobre esta base surge un nuevo tipo capital, el capital financiero. La dominación de la oligarquía financiera ofrece una expresión concreta del poder del capital financiero. El siguiente, por favor. La oligarquía financiera. Surge la oligarquía financiera, el poder y la dominación de unos cuantos reyes financieros. Todas las ramas de la importancia vital de la economía y todas las posiciones claves en la vida política de los países capitalistas se hallan en manos de la oligarquía financiera. La oligarquía financiera ejerce su dominación en la esfera económica a través del llamado sistema de participación. Dicho sistema consiste en lo siguiente. Este sistema de participación permite a los financieros que posean de $1 millón, por ejemplo, hasta manejar hasta $8 millones. Mediante el sistema de participación se amplía más y más la esfera de actuación del gran capital. La oligarquía financiera ejerce también su dominio en la esfera política, supeditando a su férula el aparato del Estado de los países capitalistas. Eso es todo. Gracias. La exportación de capitales, el reparto económico y territorial del mundo. La exportación de capitales. Antes del imperialismo, la forma principal de vínculos económicos entre países era el comercio exterior o la exportación de mercancías. Es así que la exportación de capitales bajo el imperialismo se fue convirtiendo en la base de la explotación de la mayor parte del mundo capitalista, por lo cual unos cuantos países fueron quienes estaban altamente desarrollados. Es así que los monopolios industriales son miembros de los organismos dirigentes de los bancos.
Así también, en los países capitalistas de mayor desarrollo industrial se forma bajo la dominación de monopolios. Así también pasamos que el capital se exporta al extranjero en dos formas. La del capital del préstamo y la del capital productivo. En este caso, la plusvalía creada por los obreros en el país deudor va a parar al país exportador del capital en forma de intereses. Es así que la exportación del capital productivo tiene lugar cuando los capitalistas construyen empresas industriales, ferrocarriles en otros países. Siguiente, por favor. El capital se exporta preferentemente a los países atrasados en lo que es el aspecto económico. Asimismo, también en la actualidad se exportan capitales intensamente a los países de África y a los países de América Latina. La exportación de capitales acarrea graves consecuencias, tanto para los países que lo importan como para los países que lo llegan a exportar. La economía de los países subdesarrollados adquiere un carácter unilateral y anormal. Esto debido a que, de acuerdo con los intereses del capital extranjero, así también se llega a desarrollar principalmente la industria extractiva. La exportación de capitales acarrea consecuencias de doble carácter a los países que lo exportan. Por una parte, estos países llegan a multiplicar su riqueza y reciben continuamente una plusvalía desde fuera en forma de ganancias. La exportación de capitales conduce al fortalecimiento de los vínculos económicos entre los países. Por este fortalecimiento se presume que la explotación de los países atrasados en el aspecto económico son adelantados. Los ideólogos burgueses se esfuerzan por presentar la exportación de capitales en el periodo del imperialismo como una ayuda y una gracia a los países que están atrasados. Es así que en realidad la exportación de capitales no es una descolonización, sino más al contrario, es un medio de sojuzgamiento de uno de los países por otros. También después de la Segunda Guerra Mundial se manifestó nuevas peculiaridades en la exportación de capitales. Es así que se llegó a aumentar la desigualdad en la explotación de capitales y los empréstitos y créditos estatales no solo eran de carácter económico, sino también eran de carácter político-militar. Es así que la oligarquía financiera de los países capitalistas desarrollados llega a someter un control total de la economía. Y en ello se origina la competencia y la lucha no solo entre los capitalistas, sino también entre los países imperialistas y agudiza las contradicciones en todo el mundo capitalista. Siguiente, por favor. El reparto territorial en el mundo y la lucha por un nuevo reparto. En estos países capitalistas, los monopolios tratan ante todo de conquistar la dominación incompartida en el mercado interior. Es así que para mantener los altos precios, los monopolios tratan de proteger el mercado interior contra la competencia extranjera. En el Estado, más al contrario, durante el mercado interior se haya limitado y esto no deja condicionar de absorber la enorme cantidad de mercadería producida por los gigantes industriales. Es esta la razón por la cual los monopolios se esfuerzan más por vender sus mercancías en los mercados exteriores. Para salvar las altas tarifas aduaneras se emplea la exportación de capitales. Los capitalistas son los que contribuyen a fábricas en otros países e inundan sus mercados con la producción de dichas fábricas. También en cuanto llegan esto a desalojar del mercado a los rivales mediante los bajos precios, los monopolios suben los precios de las mercancías. Los monopolios rebasan los límites de sus estados, por lo que esto llega a significar un grado todavía más alto de concentración de la producción y de los capitales, a lo que Lenin llega a denominar un supermonopolio. Los primeros monopolios internacionales comenzaron a aparecer en los años 60 a 80 del siglo XIX. Es así que durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1939,
pasaban ya de los 300 monopolios. En la actualidad existen alrededor de 350. Los mayores monopolios de los países capitalistas van adquiriendo el carácter de monopolios internacionales, donde Lenin señaló que antes de la Primera Guerra Mundial la industria electrotécnica del mundo entero se hallaba monopolizada por los Estados Unidos y Alemania. Asimismo, también el mercado mundial del petróleo se hallaba repartido antes de la Primera Guerra Mundial entre la compañía norteamericana Statoil y Royal Dutch Shell. Asimismo, los monopolios internacionales dominan en todas las ramas de la producción comprendida de los armamentos. Después de la Segunda Guerra Mundial se han creado numerosos monopolios internacionales y esta vez ya eran más intereses estatales. Debido a la desigualdad del desarrollo de los países capitalistas, la correlación de las fuerzas de los monopolios internacionales se llegaban a experimentar constantes cambios. Es así que mediante la exportación de capitales y la formación de monopolios internacionales, los magnates del capital financiero llegaban a efectuar un reparto económico en el mundo. Y la lucha por el reparto económico del mundo da lugar a una lucha por su reparto territorial. Siguiente, por favor. El sistema colonial del imperialismo. Los ideólogos del capitalista trataban de demostrar que el imperialismo cumple una misión civilizadora en las colonias y en los países dependientes. Es así que lo típico para las colonias y los países dependientes no solamente era el fomento de la cultura, sino el analfabetismo en casi una totalidad de la población, la ausencia de servicios médicos y el atraso de la economía. Los imperialistas no se apoderaron de las colonias para civilizar, sino más que todo para sacar de ellas elevadas ganancias monopolistas. En la época del imperialismo, para los estados imperialistas se hizo mayor el papel de las colonias y países dependientes como mercados de venta de las mercancías. Los imperialistas recurren a una política aduanera especial para protegerse contra la competencia en las colonias y países dependientes, y es así que aseguran la posibilidad de vender allí sus mercancías de calidad inferior a precios muy elevados. Así también se acrecentó el papel de las colonias y países dependientes como esferas de inversión de capitales. A esta sí que las colonias se convirtieron en apéndices que abastecen las potencias imperialistas de productos agrícolas y materias primas. Los monopolios capitalistas tratan de apoderarse del máximo de materias primas. Así también la conquista de las fuentes de materias primas permite a los monopolios industriales imponer los precios del mercado en el mercado mundial y obtener grandes ganancias. Es así que las potencias imperialistas crean allí sus puntos de apoyo y sus bases navales y aéreas. El capital financiero de la metrópolis explota ferozmente a los pueblos y a las colonias y a los países dependientes. Y estos países llegan a carecer por la regla general de la legislación del trabajo, donde el cual se emplea en una escala de trabajo de la mujer y del niño, y la jornada se llega a prolongar de 12 a 14 horas e incluso horas más. Es así que los salarios eran miserios. La difícil situación de los trabajadores llegaba a originar el hambre, las epidemias, la extinción de la población de esos países. Es así que la opresión y la explotación imperialista no pueden por menos provocar la resistencia de los pueblos de las colonias y de los países dependientes y su lucha por la liberación nacional. Siguiente, por favor. La ganancia monopolista. La ley económica fundamental del capitalismo en sus diversas fases es la ley de la plusvalía, la cual dicha ley determina todo el desarrollo de la formación capitalista y llega a expresar el afán de los capitalistas de apropiarse del trabajo no remunerado de los obreros, el cual durante bajo el imperialismo la libre competencia está sustituida por el dominio de los monopolios.
cuál es un dominio en unas y otras ramas de la producción, da lugar a las premisas económicas necesarias para lo que son los monopolios, y estas llegan a obtener unas ganancias elevadas. En la época del imperialismo, las mercancías producidas por los monopolios no se venden al precio de producción, como ocurría antes, más al contrario, se llega a vender al precio monopolista, en el cual el precio monopolista comprende los gastos de producción y la elevada ganancia monopolista. Siguiente, por favor. Los medios de obtención de la ganancia monopolista. La base elevada de la ganancia monopolista y de cualquier ganancia capitalista es la plusvalía, con el cual se logra que los obreros en el proceso de las más intensas explotaciones, después de que un obrero llega a cobrar su salario, el obrero sigue siendo explotado por parte de la burguesía, en el cual están los propietarios de casas, los comerciantes, entre otras personas. Es así que la explotación del campesino es otra fuente de elevadas ganancias monopolistas. Los monopolios explotan a las masas fundamentales de los campesinos, el cual les venden los artículos industriales a precios muy altos y les llegan a comprar los productos agrícolas a precios demasiado bajos. Es así que los campesinos contraen deudas por todas partes y terminan en la ruina. Los monopolios se apoderan de la tierra y de sus bienes a precios demasiado bajos. Es así que debido a esta inhumana explotación, llega a empeorar enormemente la situación de las masas populares, donde los monopolios se enriquecen con gran medida a costa de la explotación de los pueblos, de las colonias y de los otros países atrasados. Es así que en dichos países los salarios no llegan ni siquiera a cubrir las necesidades más perentorias. Es así que la mayoría de los obreros se ven envueltos en deudas tributarias. Los monopolios se lucran también de la venta de sus mercancías en los países subdesarrollados a altos precios monopolistas y la compra de materiales, materias primas y víveres a bajos precios monopolistas. Las elevadas ganancias monopolistas se logran también mediante la guerra y la militarización de la economía, que durante la guerra llega a aumentar considerablemente el grado de explotación de los obreros, ya que en las empresas se llega a establecer la disciplina propia de los trabajos forzados, llegan a subir los impuestos y los precios de las mercancías. Asimismo, también los monopolios norteamericanos dedicados a la producción de material bélico en la actualidad del 50 al 100% mayor que rinden las ramas de la producción civil. La producción del material de guerra, que llega a proporcionar a los monopolios enormes ganancias, trae como consecuencias inevitables el empeoramiento de la situación de los trabajadores. Es así que la acción de la ley económica fundamental del capitalismo en la época del imperialismo crea la base por la lucha de las grandes masas populares, los obreros, los campesinos, los pueblos de las colonias y los países dependientes contra el capital monopolista, contra el imperialismo y así aproximando su hundimiento. Gracias. Eso es todo, licenciada. Gracias, Lisette. Gracias, grupo 3. Entonces, grupo 3 y grupo, no me acuerdo quién elabora. Grupo 8 elabora el cuestionario, si mal no recuerdo. Sí, licenciada, ya le Correcto. envié. Sí. Y entonces vamos a hacer el control de lectura nada más, ¿sí? Y nos vemos el próximo día jueves con los que ya han expuesto, grupo 3 y grupo 8, pueden retirarse. Al resto yo les voy a enviar el cuestionario. El cuestionario hoy va a ser individual. Entonces, ¿podemos retirarnos del grupo 3 y del grupo 8? Claro que sí. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta luego.